el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la redacción de un artículo científico. Muy bien. Cuando nosotros hablamos acerca de un artículo científico, lo primordial es realizar una investigación previa acerca de ese tema que nosotros queremos desarrollar. ¿Por qué es tan importante realizar una investigación previa? Porque nosotros tenemos que buscar para nuestros artículos un tema que sea actualizado, un tema que sea de interés y que tenga relevancia. Porque recuerden que los artículos científicos van a ser usados como parte de investigaciones y como citas en muchas tesis. Por esa razón, es importante que al momento de nosotros realizar una temática, investiguemos antes acerca de la misma. La comunicación científica es esencial para el progreso que nosotros aportamos en base del conocimiento basado en el método científico. Anualmente se publican más de 2.5 millones de artículos, es decir, el 90% del avance científico se comunica por medio de artículos de investigación. ¿Por qué es importante publicar un artículo científico? Nos va a permitir tener una diseminación del conocimiento, es decir, que nosotros podamos compartir los hallazgos en una comunidad global. Validación por pares. Nuestro trabajo va a ser sometido a una evaluación de alto estándar por científicos, investigadores, profesionales de esas áreas adyacentes que nosotros estamos investigando. Por esa razón se va a someter a una evaluación rigurosa. Además de esto, nosotros estamos haciendo una contribución a ese campo de las ciencias. ¿Con qué objetivos? Puede ser en aras del conocimiento, avanzar en teorías, probar hipótesis, establecer si las teorías que en algún momento se postularon siguen vigentes, si existe algún cambio. Aparte, nosotros mediante esa publicación de esos artículos científicos establecemos nuestra credibilidad como investigadores. Hay un aumento en el índice del autor y de su equipo. En algunos países, como por ejemplo en España, se hace un proceso llamado sextenio, en el cual a los docentes, a los investigadores, se les pregunta si han realizado algún artículo científico. Y si es así, ellos lo someten a una evaluación y de tener credibilidad, buenos días, Erielka, de tener credibilidad, entonces se les otorga ese sextenio. Estructura INRAD y otras. Cuando hablamos de INRAD, vamos a conocer que es un artículo científico que está basado en una introducción, en una metodología, en unos resultados y en un análisis o una discusión de esos resultados obtenidos. Además de esto, nosotros vamos a considerar dentro de los elementos claves para la elaboración de nuestro artículo científico lo que es el título. Recuerden que un título debe estar delimitado
¿En qué se basa esa delimitación? Esa delimitación se va a basar en las edades comprendidas de la muestra que yo utilicé para que mi artículo científico fuese probado. Voy a delimitarlo en qué lugar, lo más específico posible. Porque si yo hago un artículo científico acerca de Panamá completo, Panamá es muy amplio. Yo tengo que decir, bueno, en qué zona específica de Panamá yo voy a trabajar, con qué población específica voy a trabajar, dentro de qué rangos de edades voy a trabajar yo, qué sexo voy a trabajar yo, qué condiciones socioeconómicas voy a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Después de esto, yo voy a establecer un resumen. Ese resumen me va a permitir a mí, de forma breve, en menos de una cuartilla, establecer e indicar a las personas por qué razón ellos deben leer mi artículo y no otros artículos que están dentro de esa misma temática, o por qué yo debo adicionar mi artículo a ese conjunto de artículos que están siendo investigados. En ese resumen, yo voy a hacer una breve reseña de lo que es la investigación, de qué se trata, por qué yo como investigador busqué ese tema, qué relevancia tiene ese tema. En la actualidad ese tema es importante, ese tema se utiliza aún. Finalmente, yo voy a determinar si en ese resumen, cuáles son los aportes en el ámbito científico que yo manejo y que mediante esa investigación yo pude determinar. Abajo del resumen yo voy a tener palabras claves. Se recomienda que sea de 3 a 5 palabras claves. ¿Cuáles van a ser mis palabras claves? Se van a relacionar con el título y con las variables que yo voy a investigar. Si yo investigo, por ejemplo, tengo mi título. Mi título es acerca de la inclusión educativa en los colegios de San Juan de los Morros, Estado Guárico, específicamente en Venezuela, es decir, donde yo vivo. Yo estoy delimitando el lugar y delimitando cuál es la situación, el diagnóstico, la problemática que yo voy a tratar. ¿A quién va a ir dirigido? Bueno, de las escuelas que están aquí, de los liceos que están aquí, yo voy a tomar uno. Y en ese liceo yo voy a establecer a qué grados yo le voy a dar esa investigación. En qué grados yo voy a hacer esa investigación. Una vez que yo tenga mi título delimitado, yo me voy para allá con una carta explicativa para la directiva y en esa carta explicativa yo les voy a indicar cuál es la razón por la cual yo estoy haciendo esa investigación. Les voy a aclarar que se va a mantener la privacidad y la confiabilidad y que yo estoy buscando como investigador buscar la causa de que exista o de que no exista una inclusión educativa. Si en ese colegio que yo estoy estudiando existe, entonces yo voy a tomar ese ejemplo para yo desarrollar mi artículo. Si no existe, yo voy a desarrollar claves para las cuales yo voy a hacer que ese colegio o que ese liceo sea un ejemplo de inclusión educativa. ¿Cuáles serían mis palabras claves? Inclusión educativa, adolescencia, mmm, en las edades en las que comprenden, ¿verdad? Bueno, ya que hablamos de la adolescencia,
inclusión educativa, adolescencia, perspectiva, padres, representantes. Buen día, Soledad. Eso es lo que yo buscaría. Cuando yo hago mi resumen, yo debo explicar posteriormente lo que es la introducción. En esa introducción, destacar cuáles son los aspectos fundamentales de mi investigación. Voy a tener además un cuerpo, unas conclusiones. Mediante estas conclusiones yo voy a decir, mira, por la metodología que yo apliqué, obtuve estos resultados y hacer un breve análisis de esos resultados. Porque si yo quiero que mi artículo sea considerado, yo debo decirles a las personas en la conclusión cómo yo apliqué esa metodología y cuáles fueron mis resultados favorables, para que ellos a su vez puedan repetirlo y obtener resultados similares. Los agradecimientos son opcionales y las referencias son obligatorias. Esta estructura, INRAD por las siglas, es un estándar internacional que cuenta con un permiso ISO que tiene una clasificación 5966 desde el año 1985. Un artículo científico clásico tiene una duración o una longitud aproximada entre 12 y 15 páginas. Esto puede variar de acuerdo con la editorial para la que usted va a redactar ese artículo, la institución para la cual usted va a redactar ese artículo. Todo eso les va a dar una estructura adicional para que ustedes, además de poder interpretarlo y desarrollarlo mediante esta estructura, se le añadan otros parámetros que sean necesarios en su momento. Hasta ahora, ¿hay dudas? ¿Comentarios, sugerencias? Por el momento no, profesora, muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces a dar continuidad. Muy bien, vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de cómo debe ir estructurado ese artículo científico. Recuerden que ese artículo científico nosotros nos podemos ayudar con la inteligencia artificial. Tenemos que dejar de catalogar la inteligencia artificial como que es negativa. La inteligencia artificial es un asistente que se ha creado justamente para facilitarnos el trabajo, no para hacerlo completamente. Nosotros vamos a tener un título. Ese título debe ser conciso, determinado, informativo, para que tenga como finalidad principal capturar esa esencia de ese estudio que se va a sintetizar dentro de 12, 15 a 20 hojas, que aunque se ve extenso, si nosotros lo comparamos con una tesis, vamos a saber que en una tesis son aproximadamente entre 80 y 100 páginas. Entonces, sí tenemos, buen día Ilsa, sí tenemos esa particularidad de que si lo comparamos con una tesis o si lo comparamos con un trabajo, sí es más reducido. Por esa razón, nosotros tenemos que considerar que todo lo que en una tesis puede ir, si yo voy a hacer un artículo, tengo que resumirlo y enfocarme en los aspectos más importantes o más relevantes. Ani, Hola, buenos días. ¿Me buen escuchan? día. Te escuchamos bien. Sí, una pregunta. Ya yo estoy comenzando a hacer el artículo, Ajá. pero quería saber entonces cuántas hojas serían realizar este artículo. ¿Cuántas hojas tendría uno que hacer? Ok. Ese artículo que tú estás realizando está
¿Lo piensas publicar en dónde? No, es que esa es como última tarea del diplomado. Ok, muy bien. Entonces, si es una tarea del diplomado, lo recomendable es que sean entre 15 a 20 hojas el artículo. Ok, ¿Ok? ok. De igual manera, ustedes deben tener un tutor. Ya te vamos a responder. Ustedes deben tener un tutor. A ese tutor ustedes le pueden preguntar si el instituto maneja esta misma estructura o si el instituto tiene un manual y dentro del manual están las especificaciones. Si dentro del manual están las especificaciones, ¿en qué cambian las especificaciones generalmente? En lo que es número de páginas, en lo que es la forma de citar, en la que es la fuente, el tamaño, pero básicamente lo que estamos hablando ahorita lo pueden aplicar para el desarrollo de sus artículos. Ok, ya vamos a leer un poquito. Ani, ¿te aclaramos la duda? Sí, sí me aclararon la duda. Gracias. Ok, a tu orden. Vamos a leer por acá que nos dice. Bianca dice, y yo quiero hacer el portafolio. ¿Cómo hago? Bianca, interven un momentito y explícame para yo poderte dar una respuesta. Yeira, ya te damos una actualización. Bianca, ¿estás por allí? Ok, vamos a ir dándote la actualización, Yeira, mientras Bianca se incorpora. Ok, estamos hablando acerca del desarrollo de un artículo científico. Dentro de ese desarrollo de un artículo Profe, científico, disculpe la interrupción. Tengo una pregunta. Yo he hecho proyecto de tesis y anteproyectos de grados. ¿Es similar a un artículo? Nunca he trabajado un artículo. Ahí sí estoy como un poquito fuera de la línea. ok, ya te vamos a explicar. Por favor, cuando vayan a intervenir, no interrumpan de una vez, sino que levantan la manito y yo les doy la palabra para que las ideas se desarrollen bien. Muy bien. Ani, Ani, Hola, sí, dígame. tienes la manito levantada. Ah, sí, espere. Ok, ok. Fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un anteproyecto, un proyecto, una tesis y un artículo? La longitud. El artículo va a ser un resumen de ese anteproyecto, de esa tesis. Va a tener casi los mismos elementos, a diferencia de que una tesis, un proyecto o un anteproyecto tiene capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas. En este caso, el artículo no va a estar dividido en capítulos. El artículo se va a componer de un título, que es lo que estamos explicando ahorita, que ese título debe ser de forma concisa y precisa y delimitar lo más que podamos ese título para que la población objeto de estudio de nosotros esté bien delimitada y nuestro artículo sea o tenga mayor confiabilidad. Eh, Además de eso, esto era lo que estábamos hablando, Yeira, ¿viste? Hasta ahorita es lo que hemos conversado. Bianca hizo la pregunta, pero no sé si está por aquí, no. En lo que Bianca Buen pueda, que día. levante la manito. Muy bien, Ah, Bianca. buenos días. Lo que pasa es Dime que, lo del eh, portafolio. sí, hasta donde tengo entendido, nosotros tenemos que hacer un portafolio o un artículo como trabajo Ujú. final, me parece. Pero entonces estoy viendo que estamos hablando de lo que es el artículo, pero Ajá, sí nos dijeron que podíamos escoger entre artículo y portafolio. ok, muy bien. Y por eso Fíjense, preguntaba en el caso de hacer un portafolio, ¿cómo sería? ok, ok.
Si nosotros tenemos que hacer un portafolio, es diferente que un artículo. Déjame ver si yo tengo mi portafolio por acá para mostrárselo. Sí lo debo tener. Portafolio. Ok. Para que ustedes un momentito vean lo que es un portafolio y vean lo que es un artículo. Déjame enviármelo acá. Ninguno de los dos es difícil, solo que los enfoques son distintos. Acá. Ya va. Déjenme buscar el portafolio para que ustedes lo puedan observar. ¿Dónde está? Es extraño que no lo tenga por aquí, pero bueno, vamos a buscar. Si no lo tengo vamos a buscar un ejemplo para que ustedes puedan ver. Datos personales. Tarjeta de presentación, descargas. Bueno, vamos a buscarles un ejemplo. Yo tengo mi portafolio bien bonito por allí hecho, pero no sé qué pasa que no lo consigo. Vamos a buscarles un ejemplo aparte. Qué bueno que supe por acá que no tengo el portafolio por aquí. No lo tengo en ninguna parte para ponerme más tarde a buscarlo porque... Ah, ya sé dónde se los puedo mostrar. En Canva. Allí lo tengo. Canva. Aquí sí lo puedo mostrar. Ok, mientras esto se abre acá, yo les voy a explicar la diferencia de uno y otro. El portafolio va a ser una especie de presentación de toda la experiencia laboral que tú has tenido. El portafolio se supone que debe ser un poquito más animado y va enfocado en otras situaciones. Vamos a ver, videos educativos, presentaciones educativas. Aquí está. Vamos a descargarlo. Ok, mientras se descarga sigo explicándoles. Okay. Ese portafolio va a ser lo que antes era el currículo, la síntesis curricular, ahora se complementa con este portafolio. Este portafolio, ¿qué va a contener? Lo que es la presentación de las cosas que tú has hecho y tu experiencia. Ejemplo, yo soy psicólogo, yo soy docente, soy abogado y soy community manager de profesión. Entonces, en mi portafolio yo lo voy a enfocar en ese aspecto, presentar toda la experiencia que yo tenga y si yo puedo además adicionarle a todo eso ejemplos, yo se lo adiciono. Vamos a, ya les estoy mandando acá.
Vamos a mostrarles por acá para que ustedes vean el ejemplo del portafolio. De todas maneras, ustedes siempre deben tener un profesor guía en cada materia de esas. ¿Por qué un profesor guía? Porque acá yo les estoy desglosando a niveles generales los ejemplos, tanto lo que es un artículo como que lo que es un portafolio. Sin embargo, todas las instituciones tienen diferencias en cuanto al desarrollo de cada uno de esos. Claro está, las diferencias siempre van a ser, como les digo, más que todo de forma antes que de fondo, porque de fondo siempre hay una estructura base, que es lo que estamos hablando acá. Ustedes le pueden después preguntar a su profesor cuáles son los requerimientos que ustedes necesitan para que ese artículo que ustedes van a desarrollar descargas. Ya va, que estoy enviándome el correo y entonces para poderles mostrar acá quiero enviarles el para poderles mostrar, quiero mandarme este enlace que está acá para que ustedes lo puedan visualizar, la diferencia que hay. Vamos a cargar en Drive. O vamos a publicarlo de esta manera. Pantalla completa, descargar, compartir, copiar enlace. Ok. Déjenme copiar entonces este enlace para poderles decir. Lo que pasa es que solamente me habían hablado acerca de los artículos, no me habían hablado del portafolio. Porque de haberme hablado del portafolio, yo se los hubiese descargado con antelación y se los hubiese mostrado también. Pero bueno, vamos a mostrarlo acá. Ya lo estamos recibiendo. Al recibirlo nos enfocamos en eso. Listo. Ahora sí, miren esto. Vamos a compartir esta pantallita nueva para que vean el portafolio. Tener representación. Compartir. Muy bien. Muy bien, ¿lo pueden ver todos? Sí. Ok. Este es un portafolio. Como ven, a diferencia de un artículo, el portafolio me va a servir a mí de referencia para que se conozcan lo que son mis fortalezas, lo que es ok. Fíjense ustedes acá. Ok. Ok. Aquí en un portafolio yo voy a tener lo que es una definición.
¿para qué yo estoy haciendo este portafolio? Aquí le voy a explicar a las personas, en este caso ustedes, que son los que están viendo, para qué yo voy a necesitar o cómo me estoy presentando yo. Acá tengo entonces las diferentes facetas que yo desenvuelvo y mis cuentas de redes sociales para que las personas que necesiten conocer un poco más acerca de mi labor puedan buscar y decir, ah, mira, sí es verdad. Esta persona no me está engañando, esta persona sí tiene las redes sociales que está diciendo y están dirigidas hacia el fin que está diciendo. Además, mira, tiene una cantidad de seguidores, tiene una cantidad de historias destacadas que me van a permitir a mí realmente determinar que esta persona sí tiene la experiencia que está diciendo. Este portafolio va a tener una misión y va a tener una visión. La misión es ¿para qué yo estoy haciendo eso? ¿Qué busco yo al presentar este portafolio? La visión es a futuro. Con este portafolio con el que yo me les estoy presentando, ¿qué intento yo mostrar? ¿Qué quiero yo alcanzar? En este portafolio, en este caso, como yo estoy presentando una marca personal, aquí le añado lo que es la identidad visual. Siempre que ustedes hagan un portafolio, les recomiendo que añadan identidad visual. ¿Qué es la identidad visual? La paleta de colores que yo utilicé. Esta paleta de colores generalmente la saco de mi logo. Una vez que yo tengo esto, yo les voy a poner en contexto de cuál es la situación actual de ese portafolio. Ah, bueno, en este caso, como yo lo que estoy es desarrollando una marca personal, les estoy mostrando a ustedes y en su momento a las personas a las que les estaba haciendo la exposición cuáles eran mis fallas al inicio de ese curso y cómo llegué yo a poder desarrollar esa marca que está en desarrollo, cómo la voy llevando. En todo caso, y esto es fundamental, y a diferencia del artículo, yo en un portafolio tengo que tener, muy similar a un proyecto de tesis, un objetivo específico. En los artículos, no. Tengo que tener objetivos generales de 3 a 5. En los artículos, no. Recuerden siempre, tanto objetivo general como objetivos específicos siempre van a tener un verbo en infinitivo, es decir, terminación ar, er, ir. Siempre. Usted inicia su objetivo con un verbo y desarrolla esa idea con ese verbo. Estrategias. Bueno, en este caso, como yo les decía, como es un plan de acción, en este caso, para la parte de las redes sociales, yo aquí les coloqué a las personas y les explico a ustedes que esto es una grilla de contenido. ¿Qué es una grilla de contenido? Bueno, una planificación acerca de qué es lo que yo proyecto. ¿Cómo lo proyecto yo? ¿En qué redes sociales estoy yo utilizando eso? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué está terminado? ¿Qué está en proceso? ¿Qué finalizó? ¿Qué debo hacer seguimiento? En este caso, que ustedes no lo hagan de la parte de las redes sociales, sus estrategias para lograr el contenido deben ser en base a esos objetivos generales y específicos que ustedes buscaron. Si yo tengo como objetivo general en mi portafolio hacer un estudio lo llevamos a lo mismo del artículo, de la inclusión, yo debo desarrollar unas estrategias para saber si realmente hay inclusión. Ah, ¿qué voy a hacer en el primer día? Bueno, mira, en el primer día yo voy a hacer una charla de conciencia. Cuando yo entre a ese salón, yo voy a ver quién recibe bullying y quién no recibe bullying. ¿Cómo lo voy a percibir? Cuando yo empiezo a hablar del bullying, quien ha sido objeto de esas burlas se va a levantar y va a decir, ah, mira, a mí me pasó. Ya por medio de esos testimonios, ya yo voy desarrollando una estrategia. Luego, ¿qué hago? Ah, bueno, mira, yo voy a hacer una dinámica. Esa dinámica que yo voy a utilizar es que yo voy a poner a cada uno en el lugar del otro, del que ha sido bulleado, a ver cómo se sienten. Y así, conforme a eso, yo voy desarrollando mis estrategias.
En este caso, bueno, aquí estoy explicando lo que son las estrategias de contenido porque en ese momento yo lo estoy enfocando para las redes sociales. En este caso, al igual que en el artículo, yo voy a tener mis conclusiones y mis recomendaciones. En esas conclusiones y en esas recomendaciones, yo voy a hacer en la conclusión un resumen de los resultados y en las recomendaciones cómo yo llegué a dar con esos resultados que como investigador les recomiendo a ellos para que se desarrollen. ¿Se comprende? ¿Hay dudas? ¿Los escucho? Bianca, Sí se comprendió, profe. ¿sí se comprendió? Muy bien. Sí, sí. Volviendo entonces a lo que es el resumen. Vamos a retomar. En el resumen, a diferencia de un trabajo de grado y de un portafolio, yo no voy a tener objetivos ni generales ni específicos. Yo voy a tener un título. Este título debe ser conciso, preciso e informativo. Yo debo delimitar y luego de este título yo voy a hacer un resumen. Ese resumen se recomienda que sean de 150 a 300 palabras, es decir, una cuartilla. ¿Qué es una cuartilla? Dentro de una hoja A4 o una hoja tamaño carta, 4 párrafos, cada uno de 4 a 5 líneas como máximo. Ese resumen va a incluir cuál es el propósito. Yo como investigador, ¿por qué tomé ese tema para investigarlo? ¿Cuál es la relevancia de ese tema? ¿Cómo aporto yo a la sociedad actual con ese tema? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo les favorezco? ¿Por qué mis estudiantes, por qué las personas, por qué los investigadores deben ver ese artículo que yo estoy desarrollando? Las palabras clave siempre van a ser de 3 a 5 y se van a relacionar con la investigación. El resumen es importante, no debe contener ni citas ni referencias. El 80% de los lectores deciden leer artículos basados en el título y en el resumen. El título con palabras claves duplican las descargas de lectura, lo hacen más interesante. Introducción. En mi introducción yo voy a desarrollar un contexto, es decir, voy a establecer dentro de mi campo general, desde lo más general hasta lo más específico. Es decir, de un tema yo voy a iniciar con las investigaciones que ya se realizaron. Y luego voy a ir a lo específico, es decir, a la delimitación que yo hice en el título. Si yo estoy hablando de la inclusión educativa, yo comienzo por citar varios autores que me definan qué es esa inclusión educativa. Y lo voy a llevar a contexto cuando yo diga específicamente en el colegio X, ubicado en tal lugar, sucede que la inclusión y comentan. Brecha de conocimiento es la identificación de lo que no se sabe o las controversias que pueden existir. Vamos a tener un objetivo o unas hipótesis dentro de esa introducción. Metodología. Dentro de la metodología, yo debo tener una descripción con detalles suficientes para replicar un estudio que yo tomé como base. Debo además tener un diseño de ese estudio. Ejemplo, un ensayo controlado de forma aleatoria
Participantes y materiales. Yo debo tener criterios de selección y tamaños de la muestra. Es decir, yo a mi estudio de esa inclusión se lo voy a aplicar a 10 niños de esa institución, específicamente de un grado. Procedimientos. Allí voy a considerar cuáles son los pasos específicos, los instrumentos y la recopilación de datos, siempre basados en la ética y en la confidencialidad. Yo no tengo por qué colocar en mi desarrollo, yo le apliqué a José del Carmen un test, porque entonces yo estoy violando la confidencialidad y la privacidad de él. Yo debo colocar de forma general a los estudiantes, se les aplicó tal o cual instrumento y me arrojó tal resultado. Si yo quiero hablar de un estudiante en específico, porque ese estudiante, a diferencia de los otros, tuvo un resultado diferente, yo hablo de porcentaje. El 1% desarrolló esta situación. Listo, yo no estoy nombrando a nadie allí. Procedimientos son pasos específicos, es decir, cuáles instrumentos utilicé para esa recopilación de datos, lo hice de forma ética, ¿qué hice yo allí? Análisis estadístico, los métodos que yo pueda utilizar si lo hago desde el punto de vista estadístico. Si lo hago desde el punto de vista cualitativo, hablo acerca de conclusiones generales. El 70% de los intentos de recopilación fallan por metodologías insuficientes. Un análisis de potencia es esencial para una estadística del 80%. Estadística si hablamos de estadística. Y jerarquización si hablamos de lo cualitativo. Resultados. Presentación objetiva, es decir, exponer solo los hallazgos sin interpretación ni discusión. Para la interpretación es el análisis de los resultados. Visualización de datos, utilizar tablas, figuras y gráficos bien etiquetados. Hallazgos claves, presentar resultados significativos y no significativos. Coherencia, seguir un flujo lógico, alineado con la metodología y la introducción. Es importante que cuando nosotros desarrollemos nuestro artículo, nuestro portafolio, un trabajo, una tarea, tengamos coherencia. Nosotros tenemos que llevar desde el principio hasta el final cuáles son los datos y que eso vaya en una especie de secuencia. Si yo no hago esto de esta forma, eso no tiene secuencia. Yo empecé en la introducción hablando acerca justamente de la inclusión educativa y sigo bajando y ya yo termino con un trastorno específico del que yo no había hablado, eso no tiene coherencia. Yo tengo que enlazar, si es que yo voy a llevar ese análisis, ya va, denme un momentito, que me está dando una información el doctor Iván. Ok. Muy bien. Continuamos acá. Si yo empiezo a desarrollar mi análisis, si yo empiezo a desarrollar mi tesis y en mi tesis el análisis que yo hago es una cosa que no tiene coherencia, que yo empiezo hablando de la inclusión educativa y termino hablando de una condición sin yo antes haberlo mencionado, no tiene coherencia. Si yo quiero enlazar
un resultado con otro, yo debo explicar desde el principio cuál es la relación que existe para que exista una coherencia desde el principio hasta el final. Los gráficos y las tablas mejoran la legibilidad en un 30%. El 95% de los estudios van a reportar una inferencia significativa en cuanto a la parte de la estadística. Vuelvo y repito. Estadística si tratamos de estadística. Jerarquía si nosotros trabajamos en el aspecto cualitativo y cuantitativo. Hasta ahora hay dudas. Si hay dudas, no tengan pena, que yo no tengo prisa ni estoy aquí para no atenderles. Cuéntenme. ¿Todo claro? O sea que si yo les pregunto, ustedes me responden. José del Carmen, que está ahí riéndose, vamos a que nos hagas un resumen y nos cuentes cómo te va en ese gimnasio, José del Carmen. Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Bueno, el gimnasio me está yendo muy bien, gracias a Dios. Ahí Qué tratando de... bueno, qué bueno. Ok. Ok. Sí, es un pequeño resumen con respecto a lo que es la redacción de un artículo científico, ¿no? Que es el tema principal. Sí. Sí, sí estoy encasillado en lo que es la estructura, lo que es el esquema, por decirlo así. Ajá. La introducción, la conclusión, los agradecimientos, la metodología, todo eso yo lo capto, pues lo sé perfectamente más o menos qué es lo que, Ok. no más o menos, yo tengo el 70% de lo que se debe ser un paso para el otro. Ok. ¿Quién más nos hace? Gracias, José del Carmen. Qué gusto que el reto que colocamos en el instituto te haya servido de motivación para empezar el gimnasio. Ok. ¿Quién más Bueno, por allí nos hace un resumen? ¿Dedocráticamente o democráticamente? Ok, vamos a ver. Dalina, ¿estás por allí? Danais, ¿estás por allí? Buenos días, profesora Dalina. Mucho gusto, compañeros. Sí, Buenos profesora, días, el problema Dalina. gracias. Es que estoy teniendo problema con el celular, con el cuestión del audio. A veces se me está que no se escucha nada, ¿yo? Ok, Sí que pido está bien. disculpas. Bueno. Ok. Gracias, Dalina. Danais. Buenos días, profe. Sí, estoy escuchando, nomás que no estoy con la computadora, estoy teniendo problemas y estoy con el celular. Estoy atenta a las explicaciones que usted está dando, tomando nota Ok. para poder desarrollar el trabajo. Ok. ¿Qué resumen nos puedes dar hasta ahora, Danais, de lo que tú has estado anotando? O si tienes alguna duda, ¿cuál es? Bueno, como nos ponían a elegir, estaba trabajando en base al portafolio, pero también estoy tomando las anotaciones de lo que usted está hablando sobre el artículo porque me es importante que más adelante, si quiero desarrollar un proyecto, puedo utilizar el artículo científico que usted está explicando a mención. Ok, ok. Por aquí levantaron la manito. ¿Quién levantó la manito? Buenos Lirietti. días. Buenos días. Sí, buenos días, licenciada. Yo le tengo una consulta referente al artículo al final de que terminamos el diplomado. ¿El artículo es de aplicación? O sea, que debemos de hacerlo igual con la muestra y todo, o es como una propuesta, o cómo sería ya el final. No, no. Una Ir propuesta. directamente a la muestra, a hacer toda la investigación del tema con la muestra y dar todos los resultados al final. Ok. Recuerden algo.
una propuesta es Ujú. igual que una tesis, porque la propuesta, de hecho, tiene un capítulo más que la tesis. ¿Por qué siempre una propuesta va a tener un capítulo más que la tesis? Si en mi tesis yo digo que tengo 3 objetivos específicos, yo debo desarrollar para cada objetivo un capítulo, ¿sí? En ese capítulo yo voy a dar lo que es el análisis, los resultados de ese objetivo específico que yo estoy haciendo. ¿Qué sucede? Si yo hago una propuesta factible, yo lo que voy es a añadir un artículo más en el que yo desarrolle mi propuesta. Cuando nosotros hacemos un artículo, no estamos hablando ni de una propuesta, ni de una tesis, ni de un portafolio. Estamos hablando de una investigación que tiene esas directrices que estamos desarrollando: introducción, resumen, el desarrollo como tal del artículo, conclusiones y resultados. Eso es lo que debe tener mi artículo. Solamente eso. No es igual un artículo que una propuesta o que una tesis. ¿Quién levantó la manito por acá? Liriet, ¿quedó claro? Sí, profe, yo tengo claro lo de la propuesta y el artículo, lo que sí tengo todavía la duda. Entonces, los resultados, ¿en qué me baso para hacer el artículo? En eso es lo que tengo la duda. Ok, ¿Cómo dice pero, resultado? Ajá, es como, ahí es que donde tengo la duda solamente, es los resultados. pero los resultados, ¿cómo? Explícame porque no te comprendo. Por ejemplo, se aplica la metodología, ¿verdad? Todo lo que usted acaba de Ok, contar ok. con la parte de la reproductibilidad, el diseño del estudio, Ujú. los participantes, los materiales, el tamaño de la muestra, ¿verdad? Todo lo que usted nos Ok, acaba de brindar. Al final me dice que tengo que tener un análisis estadístico con los ajá, métodos empleados, ¿verdad? Pero entonces, ajá, ¿cómo tengo que igual ver la muestra para poder tener resultados? ok. Ok. Acuérdate que ahorita aclaraba justamente eso. La parte estadística, si yo aplico dentro de mis instrumentos la parte estadística. Si yo aplico un cuestionario de Likert, que es respuestas de sí y no, un cuestionario policotómico, yo allí estoy hablando es de algo cualitativo, por lo tanto, en ese caso es jerarquizar. Tus resultados van a depender de cuál instrumento tú le apliques a las personas que tú vas a considerar como muestra. Ah, ok, profe, ya comprendí. Entonces ya sería como organizar el tipo de metodología que hay que utilizar para entonces poder tener los resultados. Es correcto, es Ok, correcto. gracias. Gracias, profe, por la aclaración. A tu orden. Ok, vamos entonces a continuar. En la discusión es el análisis o la interpretación de los resultados, explicar el significado, comparar los hallazgos con la literatura o con la temática ya existente, limitar. ¿Qué es limitar? Reconocer las debilidades de un estudio de forma objetiva. ¿Cuáles son las implicaciones? Es decir, discutir. ¿Quién está hablando? Ok, vamos a continuar. Discutir cuál es la relevancia de esta investigación para futuras investigaciones. El 40% de las discusiones sobreestiman hallazgos y se discuten las limitaciones, aumentando la credibilidad a un 20%. Conclusiones y referencias. Las conclusiones, yo voy a considerar que debo hacer un resumen breve de los hallazgos principales y su significado.
no introducir información nueva en las conclusiones. Referencias. De acuerdo con el manual en el cual se rija la institución para la cual usted va a realizar ese artículo, va a citar con las normas APA o con las normas que se especifiquen allí. Generalmente son las APA. Más del 50% de las revistas utilizan APA o las normas Vancouver. Artículos con referencias recientes citan los últimos 5 años. Consejos claves para el éxito. Para que yo pueda tener éxito dentro de esta temática, que es justamente ese aspecto de los artículos científicos, yo voy a considerar claridad y concisión. Ser claros, ser concisos y ser precisos, desde el título hasta el final. Recuerden que un artículo es una investigación resumida. Consideraciones éticas. Bajo ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia, yo debo violar las condiciones éticas, la privacidad, porque es importante para mi credibilidad científica. Revisión por pares. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener que revisar justamente cada situación según el análisis que yo voy haciendo y considerar además la respuesta que yo pueda tener a estas situaciones. Selección de revista. Un artículo promedio pasa aproximadamente por 2 o 3 rondas de revisión. Vamos a elegir una revista de alto factor para aumentar la visibilidad. Ok. ¿Hay dudas? ¿Hay sugerencias? Cuéntenme. José del Carmen tiene la manito levantada. ¿Está bien así o es error? Sí, profesora, lo había levantado antes. Solamente una consultita medio por ahí, como que estoy un poquito dudoso con respecto a la conclusión y el resumen. Tengo entendido que la conclusión es como el análisis de todo el tema, por decirlo así, no sé si estoy mal. Ok, Con respecto, ¿sí? Ajá. Y el resumen entonces sería el resumen de todo lo que del tema que en sí. Ok. Para que me aclare esos dos. Ajá. Muy bien. El resumen es la apertura. En el resumen yo voy a sintetizar de lo que yo voy a hablar. En la conclusión yo voy a cuantificar los resultados que ya yo obtuve. ¿Ok? Sí, entendido, profesor. Entendido, gracias. Ok, a tu orden. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Mili. Sí, profesora. Profe, yo tengo una consulta y yo estoy trabajando en mi artículo, pero yo sí le tenía objetivos y objetivos generales y específicos, o sea que debo quitárselo porque ahora veo que no tiene. Entonces, el mío sí va enfocado más que todo en lo que es la didáctica. Entonces, va dirigida a la población, por decirlo así, de primer grado. En ese caso, debo aplicar mi instrumento para poder obtener mis resultados. Yo tengo una muestra, por ejemplo, de 20 estudiantes. Voy a escoger
8 o 10. Muy bien. Muy bien, exactamente. Eso es lo que vas a hacer. Ah, era lo que quería aclarar, profe. Gracias. Muy bien, a tu orden, Mili. Víctor. Buenos días, profesora, compañeros. Yo tengo varias consultas, pero bueno, voy a ir poco a poco y tratar de ser breve. Primero, yo cuando estuve en la licenciatura, yo hice una tesis, pero no fue tanto investigativa como buscar teorías y esas cosas, sino más bien fue el desarrollo de un sistema web para la universidad. Eso estuvo basado en requerimientos, necesidades y una serie de puntos que se necesitaban abordar de acuerdo a unos temas de acreditación de la universidad. Bueno, la cosa es que yo hice el sistema y lo otro sería la parte de la metodología. ¿Qué metodología de recolección o de datos o muestras o qué podría realizar ahí? Porque para mí, lo que entiendo acá como desarrollo de software, la metodología sería el desarrollo que utilicé para crear ese sistema. Y la problemática, pienso yo, que sería la lista de necesidades que presentaba la universidad y que se tenía que abordar para todos los centros regionales, por un tema de acreditación. ¿Y mi resultado cuál sería? ¿El software? ¿Tu resultado sería qué? El software, el sistema web que hice. Es correcto, es correcto. Tu resultado va a ser ese software que tú implementaste. ¿Cómo tú, al implementar ese software, qué resultados obtuviste? ¿Hubo mayor agilidad? ¿Hubo mayor rapidez en la solución de esa problemática existente? ¿Cuál fue el resultado que tú obtuviste al aplicar ese software? Bien. Uno fue la mejora, bueno, en una, Víctor, ve una habían cosa. varias características. Había necesidad de Víctor, mejorar algo. Sí, había necesidad de mejorar algo. Víctor, escúchame, Víctor. Estamos sobre la hora. Yo te puedo responder de forma general. No podemos analizar ahorita los resultados porque ya no nos da tiempo. Okay, okay. De forma general, los resultados que tú vas a suministrar en ese artículo es cómo tu software mejoró en ese aspecto el campus universitario. Ok. Listo. Ok. Muy bien. Les doy gracias de parte del Instituto Claustro, de parte del doctor Iván Gómez, por acompañarnos el día de hoy. Esta clase la damos por terminada y vamos a continuar con otra clase desarrollando un tema diferente. Quédense entonces por acá porque vamos a desarrollar el segundo tema del día de hoy. El segundo tema del día de hoy es acerca de cómo debemos nosotros hacer una educación efectiva para esos alumnos que tienen una discapacidad en el aprendizaje. Vamos a compartir acá. Ok. Educación efectiva para alumnos con discapacidad y dificultades de aprendizaje. Aquí nosotros vamos a hablar acerca de la educación inclusiva, que fue uno de los ejemplos que pusimos en la parte del desarrollo de lo que es mi artículo. Muy bien. La educación inclusiva es un derecho fundamental que beneficia a todas las personas. Si nosotros nos enfocamos en la parte de Europa, más de 70,000 alumnos con necesidades educativas especiales y dentro de esas específicas necesidades hay unas que engloba entre 10 y 15%
que se asocian con problemática de aprendizaje directamente. En este abordaje vamos a estudiar ciertas metodologías que nosotros podemos aplicar. En Estados Unidos, por ejemplo, existe que para los niños que tienen un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, existe una ley en específico. Esa ley se aplica una vez que el docente determina que puede existir alguna dificultad en el aprendizaje, se deriva al especialista y el especialista a su vez va a hacer el conjunto de aplicación de test, análisis de esos resultados para poder determinar si mi alumno realmente tiene una dificultad o tiene una discapacidad. Si eso se confirma, se le aplica la ley. ¿En qué consiste la ley? En privilegios y adaptaciones curriculares específicas para ese tipo de niños que presentan esas dificultades. Vamos a comprender la diversidad basándonos en tipologías y necesidades. Dentro de los trastornos más comunes de las personas que presentan dificultades en el área educativa, vamos a tener la discapacidad intelectual, que es aquella dificultad en el razonamiento práctico y en el razonamiento teórico. Es decir, el procesamiento de la información es diferente de una persona que sea neuropática, es decir, que no tenga ninguna condición. Buenos días, profe. Disculpe, no escribí el tema 1. ¿Cuál sería? No entiendo esa pregunta. ¿Cómo que el tema 1 cuál sería? ¿Qué es eso? Sería la redacción del artículo, profe, me imagino. Ah, ok, la redacción del artículo. Sin embargo, acuérdense que estamos en otra clase ya. Ya la redacción del artículo quedó en la clase pasada. Ahorita nos vamos a enfocar en esta clase. Si nosotros tenemos alguna duda o queremos volver a ver, recuerden que nosotros tenemos metodología e-learning, que por medio de un enlace ustedes pueden repetir nuevamente la clase anterior y van tomando notas si no la tomaron. Ahorita vamos a enfocarnos en esta clase. Ok. Recordemos que cuando una persona tiene una discapacidad intelectual, lo que significa es que el procesamiento de la información de esa persona es un poquito más lento que el de una persona que no presenta una discapacidad. Nosotros vamos a tener trastornos del neurodesarrollo, que son aquellos que implican incluso la parte neurológica. Dentro de esto nosotros tenemos el TDAH, que es el trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención. Generalmente el TDAH tiene una comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Un trastorno que se asocia a él, que va de la mano con él. Generalmente, en el caso de los niños que tienen hiperactividad, muy probablemente también tengan déficit de atención. Hay casos en los que no se presentan, pero realmente son contados. El TEA es el trastorno del espectro autista y es uno de los más comunes en cuanto a los temas de neurodesarrollo. ¿Cuáles son las características principales de un niño? José del Carmen, ¿quieres hablar? No, profesora, no, gracias. Ok, pasa que la manito está allí, me confunde. Ok, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos acerca de los trastornos del neurodesarrollo, dentro de las características primordiales, por ejemplo, lo que es el
Y la hiperactividad y el autismo comparten muchas características en común. ¿Cuáles son las características que comparten? Los niños y adolescentes que tienen hiperactividad y que tienen autismo son personas que tienen un comportamiento diferente. En el caso del autismo, los niños presentan una marcada diferenciación en cuanto a las habilidades sociales. Les cuesta integrarse, les cuesta ser parte de los grupos. Ellos generalmente se toman todo muy literal. Si usted en su casa tiene un niño y ese niño presenta un TEA, un trastorno del espectro autista, usted va a poder notarlo por su comportamiento, por sus características. ¿Qué quiere decir esto? El niño va a presentar un orden específico. Si usted le mueve algo de lugar, puede que entre en conflicto dependiendo del grado de autismo que tenga. Van a hablar en tercera persona, es decir, cuando se refieren a sí mismos, no se refieren como nosotros que somos neuropáticos que decimos, a mí me gusta comer helado. Ellos se van a referir en tercera persona. A él le gusta comer helado. A él lo vienen a buscar. A él y por allí se van. Esa es su manera de hablar. Generalmente hablan como si fuesen caricaturas. Hablan muy perfecto, cosa que una persona neuropática probablemente no haga. En cuanto a las habilidades sociales, cuando usted tiene un niño que tiene un trastorno del espectro autista, el niño puede tomarse las cosas literal. Si usted en casa le dice, la mentira está mal, no debes mentir, y en su colegio alguno de sus compañeros dice una mentira, por sencilla que sea la mentira o por inofensiva que sea, él va a entrar en conflicto. Y entonces no va a querer ser amigo de esa persona ni estar cerca de esa persona, justamente porque la persona está diciendo una mentira y usted como papá o como mamá le dijo a ese niño o a esa niña que la mentira estaba mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros desarrollamos en ellos las habilidades sociales. Mira, se le explica. Acuérdate que sí es verdad, mentir está mal, pero hay personas que dicen mentiras que pueden resultar ser inofensivas. Lo que a nosotros de nacimiento ya lo tenemos como un grado de intuición, ellos no les va a pasar. Ellos lamentablemente vamos a tener nosotros que enseñarlos cada cosita para que ellos se puedan adaptar de la mejor forma posible. ¿Cuál es la ventaja? Que su coeficiente intelectual es altísimo. Ellos tienen una capacidad de memoria increíble. Ellos usted le da un libro y el libro se lo van a aprender porque tienen mucha capacidad de síntesis y para algunos trabajos son excelentes. En cuanto al niño que tiene hiperactividad, ustedes como docentes o como papás van a ver esos niños que parecen literal que tuviesen un motorcito. No se sientan, se paran, hacen, molestan, hablan. Usted no le ha terminado de preguntar cuando ya él está respondiendo. Él no respeta el turno. Puede prender la radio, puede prender la televisión. Usted está hablando y él va a prestar atención a todo y a la vez no le va a prestar atención a nada. Generalmente son niños que se les dificulta culminar las tareas, que las instrucciones para ellos hay que repetirlas y hay que tener a alguien que esté encima para que ellos puedan concentrarse en el aquí y en el ahora. Aunque esos trastornos son correctivos, ellos no se curan. Nosotros podemos ayudarlos un poquito en caso tal de que sea necesario, es llevándolos al neurólogo o al psiquiatra para que ellos les mande su tratamiento respectivo. ¿Qué sucede? Cuando se les da un tratamiento, mientras existe un periodo de adaptación de 15 a 20 días, usted que está acostumbrado a ver a su hijo o a su alumno saltando de un lugar a otro y hablando demasiado, usted va a ver que esa personita no va a actuar de igual forma, lo va a ver letárgico,
lo va a ver que tiene mucho sueño, que tiene apatía, y entonces es allí cuando nosotros tenemos es que enfocarlo. Bueno, mira, esto está pasando mientras él se adapta al tratamiento. Luego que él se adapte al tratamiento, ya todo va a volver a la normalidad, pero con los síntomas reducidos. Hay niños que tienen una dispersión a tal punto por el déficit de atención que es necesario justamente para eso. ¿Ok? Entonces, es lo que yo les explico. Dificultades como la dislexia. ¿Cuáles son las dificultades como las dificultades específicas? Dislexia, que existe como un 5 a 10% de las personas, y discalculia. La dislexia comienza cuando los niños tienden a confundir unas letras con otras. Hay algunos casos de dislexia que con un lente se puede corregir. Hay otros en los cuales involucra un proceso del neurodesarrollo y entonces no comprenden lo que van leyendo. Discalculia. La discalculia va a ser el error en cuanto a los cálculos. Es decir, el niño se le hace difícil identificar los números, confunde los números con otros números. Por supuesto, las operaciones van a ser imposibles o casi imposibles de realizar. Hay personas que además tienen discapacidad sensorial, es decir, visual o auditiva. Yo me siento súper afortunada porque tengo varios pacientes que son sordomudos y he aprendido bastante de la lengua de señas. Y ahora ellos se comunican también conmigo, que generalmente por WhatsApp me mandan el video. Y ellos empiezan a hacer su seña y yo voy comprendiendo todo lo que ellos me van diciendo. Y en vez de sentirse mal, generalmente los cito en cafés, donde está, bueno, la bulla a todo lo que da, y en principio ellos entraban así como con aquel recelo, como con aquella cuestión de voy a ser juzgado. Y yo les decía, pero lo raro vamos a hacer nosotros en el sentido de que entre tanta bulla vamos a estar nosotros aquí comunicándonos de lo más tranquilo. Y lo fui adaptando. Ahora por lo menos una vez a la semana me tomo un café con ellos y es lo mejor. Es como mi momento de desconectarme porque puedo estar en un sitio que esté full, en un sitio donde la gente tiene la música, donde habla, donde todo, y nosotros eso no nos va a perturbar. Y les he hecho entender que dentro de su discapacidad hay ventajas. Y trato en la medida de lo posible de cuando hago talleres, los invito e incluyo lo que es el lenguaje la lengua de las señas para las otras personas y los invito a ellos a que ellos intervengan a nivel público. Yo les voy explicando a los demás lo que ellos quieren decir. Esa es una forma de inclusión y es bonito. De verdad que se siente bonito porque ellos no se sienten tan diferentes. Y si nosotros podemos hacer esta diferencia, ya con eso marcamos algo. No para los demás, sino para nosotros mismos. ¿Okay? Cada alumno es único. Nosotros tenemos que hacer enfoques individualizados, respetuosos y esenciales para comprender estas tipologías que nos permita adaptar la enseñanza y de esa manera responder a las necesidades de cada estudiante. Principios pedagógicos claves para la inclusión. A ver, ¿qué nos dice Lucio por acá? Profesora, yo tuve una alumna con esa discapacidad de discalculia. Ok. Se confundían las operaciones matemáticas. El problema era que la mamá de esta alumna no aceptaba. Se recomendó asistir a un análisis psicológico. Sí, es complicado a veces. Los papás no aceptan y lamentablemente cuando no aceptan los diagnósticos, nosotros podemos hacer muy poco.
porque al aceptar el diagnóstico, tú empiezas desde el hogar a tener diferentes enfoques en ese niño y le das mayores posibilidades. Pero cuando tú no aceptas esa situación, es más complicado, porque entonces el niño sigue con un diagnóstico no resuelto y la adaptación curricular va a ser más difícil. Si nosotros desde pequeñitos los enseñamos a ellos, a que ellos tienen capacidad, porque eso es otra cosa que es importante y que quiero que realmente se mantenga. ¿Qué es lo que es realmente importante y que se mantenga? Si yo tengo un hijo con una discapacidad, yo tengo que minorizar esa discapacidad. Yo no lo puedo tratar con lástima, porque si yo lo trato con lástima, lo discapacito mucho más. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Lo que tengo yo que hacer es enseñarle a él dentro de su discapacidad a cuáles son las cosas que él puede desarrollar, para que él sienta el principio de autonomía y poder de esa manera disminuir o al menos equilibrar la discapacidad. Dentro de estos principios pedagógicos, para esta clave de la inclusión, tengo enfoque en fortalezas, es decir, potenciar habilidades existentes en el alumno, aprendizaje multisensorial, que me va a implicar los sentidos, vista, oído, tacto y percepción de movimiento, reforzamiento positivo, fomentar la autoestima y la motivación intrínseca. Nosotros podemos hacer para ese reforzamiento positivo lo que se conoce como economía de fichas. La economía de fichas es un conjunto de actividades que van a crear mamá y papá en el hogar y que le podemos aplicar nosotros también los profesores a nuestros alumnos. Un conjunto de tareas que en día de semana se realizan, en la que se va a incluir tareas académicas y obligaciones del hogar o del colegio. Si hay cumplimiento positivo, si es en el colegio, los viernes se les premia. ¿Con qué? Con juegos, con dinámicas, con stickers, con elogios. Si es en casa, podemos aplicar lo mismo para que la conducta que queremos que se repita. Personalización. Planes educativos individualizados. El PEI, el DIAC. Todo depende de la adaptación curricular que yo le pueda hacer a ese niño y que me presenten el diagnóstico. Si yo tengo un niño que yo dentro de mi conocimiento puedo determinar que existe una patología en ese niño, entonces yo necesito que ese niño sea evaluado por un profesional de la salud mental y que ese profesional de la salud mental inicialmente debería ser psicólogo, psiquiatra y neurólogo, o psicólogo, neurólogo y psiquiatra, según sea la necesidad, en este orden sine qua non. Una vez que yo tengo esto, mi diagnóstico, yo voy a establecer cuáles son las recomendaciones para padres y para docentes para que ese niño pueda comportarse y adaptarse de la mejor manera posible. Ok, principios pedagógicos para la clave. Ya, esto lo vimos, ya va. Ok. Muy bien. Aparte de esas necesidades que yo tengo, se van a sumar muchísimas otras. Si yo tengo un niño y ese niño tiene una discapacidad, sea cual sea la discapacidad que tiene ese niño, yo tengo la obligación como docente, como promotor de esa salud mental de ese niño, de hacer o de solicitar al representante esa adaptación curricular. Además, por ejemplo, acá en Venezuela, justamente en el lugar donde yo vivo, hay muchos casos de niños, actualmente, todo este año, ha sido de niños que tienen una trisomía 21 o un síndrome de Down. Recuerden que es distinta la adaptación de una trisomía a la adaptación de un niño con
con autismo o con hiperactividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tratar de enfocar? Justamente va a ser esa situación en la que yo adapte mi currículo a ese niño que necesita. Si nosotros, por ejemplo, tenemos justamente esta situación en la cual existe un niño que tiene síndrome de Down, yo tengo que saber cuáles son, además de lo que ya yo sé, cuáles son esas causales que puede existir para que ese niño que tiene síndrome de Down, ya va que esto no se descargó completo, déjenme volverlo a descargar mientras estoy compartiendo acá. Ese niño que tiene síndrome de Down, por lo menos en el caso de los niños que yo he visto con síndrome de Down acá en Venezuela, en los colegios específicos a donde he ido, resulta que tienen dificultad del lenguaje. Y cuando tiene dificultad del lenguaje, por supuesto, dependiendo del grado que tenga el niño de retardo, porque recuerden que eso va de la mano, lo que es el retardo con el síndrome de Down siempre tiene un retardo. Entonces yo tengo que ver cuál es la capacidad de entendimiento que tiene ese niño. Dependiendo de la capacidad de entendimiento que tiene ese niño, yo adaptarlo. Porque la idea no es que el niño se sienta mal. La idea es que ese niño pueda justamente desarrollarse de una forma positiva. En el caso de los dos niños a los que yo fui a los colegios, los niños recibían bullying y ustedes saben qué era lo triste, que el bullying venía de parte de los profesores y no de los demás niños. Entonces, los profesores se negaban a tener a esos niños con una condición que ameritan realmente esa atención y no conforme con ellos, se burlaban del lenguaje de los niños. Y eso para mí, y creo que para todas las personas, es una situación grave y decepcionante. Como tú, como adulto y como profesional, vas a burlarte de un niño que tiene una discapacidad. Eso está mal y aparte que desde el ámbito legal viola todos los derechos humanos, porque eso es crueldad. Entonces tenemos que ser más conscientes de ese tipo de situaciones. Si hay un niño que yo no lo comprendo, yo puedo exigirle a su representante que me busque una maestra sombra. ¿Qué es una maestra sombra? Un docente que se va a encargar justamente de ese niño que presenta una dificultad. Es a ese niño, aparte de esa adaptación curricular, no se le debe dejar a un lado, porque aun cuando esté la maestra sombra, si nosotros estamos allí y el niño no sabe leer o tiene una dificultad que no le permite leer, yo como docente, ¿qué haría? Aún con la maestra sombra, lo hago que participen los dos. Bueno, la maestra va a leer una parte y luego tú me vas a interpretar la otra, aun cuando tenga dificultades del aprendizaje. Yo puedo lograr que un niño avance si yo lo incluyo, si yo lo respeto, si el niño se siente parte. Pero si yo como adulto no hago eso, no voy a esperar que el niño que no se siente parte, exista un cambio. Planes educativos individualizados. Existen planes educativos individualizados que son documentos guías. Esos documentos guías contienen lo que es objetivos, metodologías y evaluaciones adaptadas para la dificultad que tiene cada niño. Esas adaptaciones curriculares son clave, es decir, pueden ser acceso para materiales o significados en cuanto a contenido. Estos materiales yo los puedo mandar a hacer con la maestra que ellos llevan. Le indico a la profesional, mira, yo necesito que para mañana tú me traigas una cartelera y que esa cartelera, si nosotros vamos a celebrar el Día de la Alimentación, que tenga alimentos en 3D. Y aun cuando el niño me puede visualizar esos elementos en 3D, yo voy a determinar que esos alimentos
él los pueda identificar. Y de esa forma yo lo estoy integrando. No le aplico la misma dinámica que a otros niños que les puedo decir, hábleme del día de la alimentación, hábleme de cuáles son los diferentes grupos alimenticios, dónde está un pescado, dónde está una carne, dónde están unos granos, pero puedo incluirlo dentro de la programación educativa que yo tenga, adaptada, por supuesto. Diseño universal para el aprendizaje y la diferenciación. El diseño universal busca ofrecer múltiples formas de representación, acción, expresión y engagement. Esto va a permitir que esa diferenciación se manifieste en el contenido. Podemos diversificar los recursos con videos, lecturas y juegos. Esa diferenciación en ese proceso va a implicar agrupamientos flexibles o centros de aprendizaje. Finalmente, esa diferenciación en el producto se ve en proyectos, exámenes orales o maquetas. Y ese diseño universal para el aprendizaje hace que el aprendizaje, valga la redundancia, sea accesible para todos. Okay. Estrategias pedagógicas específicas. Instrucción explícita, pasos claros, modelado y prácticas guiadas. Además, vamos a tener el andamiaje, o en su término y en inglés, scaffold holding, que es un apoyo gradual que se va a retirar de forma progresiva. Todo depende de la condición, porque hay personas que no se les puede retirar el apoyo de forma progresiva porque no van a captar esa situación. Ok. Apoyos visuales, horarios, pictogramas y mapas mentales. Acuérdense que nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de apoyos visuales, todo dependiendo de la condición. Técnicas de chunking, es decir, es la división de la información compleja en pequeñas partes. Es lo que les decía de los alimentos. Yo no puedo colocar a un niño con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, que no hable bien, a hacer una exposición completa, pero sí lo puedo motivar a que me explique qué come él en su casa, qué debe comer, qué no debe comer, con qué se siente más lleno y con qué no. Estoy haciendo una inclusión, una adaptación y va dentro del pensum, solo que va especialmente diseñado para esa persona que lo necesita. TDAH, movimiento planificado y descansos cerebrales. Bueno, en cuanto al TDAH, yo les recomiendo que apliquen la siguiente estrategia o las siguientes estrategias. Ok, dentro de las estrategias que yo voy a aplicar, voy a tener las siguientes. Lo que es estrategias que abordan las necesidades específicas y promueven un aprendizaje efectivo. Estas estrategias que abordan necesidades específicas me van a permitir a mí que yo genere un aprendizaje efectivo en los niños, ¿ok? Muy bien. Ok, acá. Creando un entorno de aula inclusivo y accesible. La organización del espacio es crucial.
y me va a incluir zonas de trabajo tranquilas y espacios sensoriales. Esto me va a permitir fomentar la empatía entre los compañeros y es vital que se desarrollen actividades de sensibilización. Las rutinas predecibles dan estructura, me van a reducir la ansiedad. La tecnología de apoyo que me va a ser utilizada es una herramienta poderosa. Por ejemplo, pizarras interactivas, tablets, software en específicos que va a crear un ambiente de aprendizaje seguro y productivo. Hasta ahora hay dudas, hay comentarios, están calladitos. Sí. Buenos días. Buenos días. Hola, profe, y hola, compañeros todos. Bueno, ahora que usted ha tocado ese tema del TDAH, yo ahorita estoy pasando por un proceso con mi hijo y la verdad que he visto todo lo que usted está diciendo ahí, todo lo que yo estoy pasando con mi bebé. Hemos ido al neurólogo y él se está atendiendo con un psicólogo. Y Ok, es así como usted dice, es así como usted dice, hay que tenerle paciencia a ellos y ayudarlos en su proceso. ok, muy bien. ¿Qué diagnóstico tiene? Todavía no le han diagnosticado, pero el psiquiatra dice que puede ser un TDAH, pero leve, no es Ok, tan profundo. ok, muy bien. Bueno, lo importante es que si tiene el TDAH, lo lleven, ya por lo menos tuvieron el aspecto positivo de que lo llevaron a un especialista. Una vez que ya ustedes tengan esa parte de llevarlo al especialista, ellos les van a ir indicando. Si es leve, es muy probable que pase incluso desapercibido a nivel social. Lo bueno es que nosotros vamos a tener la consideración, ¿verdad? De que si él requiere un tratamiento neurológico temporal, se le aplique. Porque ¿para qué lo va a ayudar ese tratamiento neurológico? Acuérdate que nosotros vamos a estar enfocados justamente en el bienestar. Por esa razón, cuando existe un trastorno neuropático que se asocia con la parte neurológica, nosotros tenemos que aplicar medicamentos. Recuerden que desde el punto de vista biológico, tenemos justamente este tipo de situaciones, que hay un desequilibrio a nivel químico. Y ese desequilibrio a nivel químico es lo que me desajusta muchas veces el comportamiento. Ese desequilibrio a nivel químico es lo que se equilibra justamente con lo que es ese medicamento. Ese medicamento se da para que aquella, si es dopamina, si es noradrenalina, si es dopamina, noradrenalina, serotonina, que le hace falta a ese niño con ese medicamento, yo voy a hacer un equilibrio. Y se van a ver los resultados visibles en el comportamiento. Por eso es que, aunque en un principio se vea letárgico y usted diga, ay, me da lástima porque es que le estoy haciendo mal, está ahí dormido, parece que estuviese enfermo. No está enfermo, no le está haciendo mal. Lo está adaptando para que ese químico que está entrando a su cuerpito se adapte y, por supuesto, eso lleva un proceso. Por eso lo ve como adormecido, por eso lo ve así tan quietecito. ¿Sí me explico? No sé si ya te ha pasado que lo ves así tranquilito y te da como cosita. Bueno, todavía no hemos pasado por esa etapa porque la neuróloga está primero haciéndole estudios. Ujú. Y ella todavía no hemos pasado por esa. Apenas estamos empezando. Ok,
pero te hacerle la adelanto, evaluación. te adelanto por si necesitas medicarlo, no sientas la culpa de que lo veas adormecidito los primeros días, porque es normal y no le estás haciendo mal, todo lo contrario, le estás haciendo bien. Lo vas a ver adormecidito es porque se está adaptando y por eso es que lo ves así, pero ya después de 15, 20 días tú lo vas a ver normal, va a correr, va a estar, de hecho ya el medicamento no le va a dar sueño. Janet. Sí, buenos días, profesora, compañeros todos. Yo tuve mi hijo, bueno, todavía mi hijo, tiene ahora 26 años, pero desde que tenía como el año yo sí noté la diferencia, era hiperactividad, TDAH con hiperactividad, sí. Saltaba de un lado a otro, no se quedaba quieto, era todo el día mirando la televisión, cosas así, pero era un niño bien inteligente, pero a la vez esto me costaba mucho, era mi primer hijo. Sí lo llevé a la neuróloga, y le dieron tratamiento hasta los 15 años. Aparte de eso, tenía problemas de movilidad. Ok. Le dieron tratamiento con Ritalina. Ok. Bueno, la maestra sí me dijo a mí que como a los 10 años que por favor le suspendiera un poco la Ritalina y que porque lo dormía mucho en el salón y los niños se burlaban de él y cosas así. Hasta las maestras también tuve problemas con ellas. Ok. Entonces, la Ritalina era uno de esos tratamientos, no sé si todavía existen, pero hoy en día, con mi hijo, tengo 26 años, sí todavía tengo esas dificultades de que él es como, tiene problemas de adaptación, tiene problemas de irritabilidad también a veces, algunas veces. Él es bien callado, pero se irrita si uno le está hablando. Y tiene problemas de concentración aún. ¿De qué? Concentración. Ah, ok. Otro problema que he notado hace 3 años, tengo un grave problema con él, porque ese no se adapta a nada, pero se adaptó ya comenzó a trabajar, él trabajaba normalmente, y era un buen niño, era un buen chico, él daba clases de béisbol, era beisbolista, pero nunca llegó a lograr lo que él quería, ¿no? Que era salir afuera. Hoy en día tengo un gravísimo problema con los casinos. Tiene problema con casino, se gasta todo el dinero en casino. Y ese es un grave problema que quizás por el problema de adaptación, él agarró eso como algo que lo llenaba. Ahora lo llevé a terapia de nuevo. Estoy en terapia, ya tiene 16 años, vive conmigo, el único que vive conmigo. Pero estoy llevándolo a terapias también con psicólogos. Y porque uno nunca puede dejar de ser madre así tenga 26 años, sea un hombre. Así es, claro. Y bueno, no sé, en estos momentos estoy en el Z, pero voy a agarrar para ver si voy a otro psicólogo. Porque ellos lo quieren como internar y eso no es lo que yo, o sea, ahora mismo tampoco quiero internarlo porque hay toda clase de personas y él es un muchacho como que está siempre solo. Y creo que llevarlo allá, soltarlo, sería como un desencadenante más. Quiero llevarlo a un psicólogo para ver si de repente todavía necesita la Ritalina o qué pueden hacer por él para que deje el vicio, porque ahora lo malo es el vicio del casino, o sea, no es un chico que sale, que bebe, que consume drogas, no, nada de eso, sino no sé quién lo llevó al casino y de repente él dice como que todas las quincenas el casino. Ok, ya. Bueno, pareciera que es un trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo. De todas maneras, que te lo evalúe un especialista a ver qué se puede hacer para ver qué es lo que necesita, para ver dónde está realmente la situación y cuál es el diagnóstico que él tiene. Porque en base al diagnóstico que él tiene actualmente,
es que le pueden dar la medicación. Ok, muchas gracias. Estamos a tu orden. Ok. Colaboración, familia, especialistas y equipo docente. Comunicación familiar. Reuniones regulares y feedback constante. Equipo multidisciplinar. Evaluación de seguimiento con psicopedagogos, logópedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, neurólogos, psiquiatras. Coordinación docente. Compartir estrategias y el progreso del alumno. El rol del profesor de apoyo. Coenseñanza, intervención directa y adaptación curricular. Recuerden que la colaboración es el pilar de la educación inclusiva y nos garantiza el éxito al trabajar en conjunto. Evaluación del progreso y ajustes continuos. La evaluación formativa se realiza mediante la observación y portafolios. La evaluación sumativa se adapta con un tiempo extra o con formatos orales. La recopilación de datos que sigue este proyecto debe hacerse de forma consecutiva y recuerden que el diagnóstico debe estar actualizado. La flexibilidad y revisión son claves. Debemos ajustar las estrategias según el progreso real del alumno y esto es esencial. Nos va a garantizar que la enseñanza se adapte de forma continua a sus necesidades. Ok. Para concluir, sabemos que tenemos que tener un compromiso y una visión a futuro. Cuando hablamos del compromiso, acuérdense que es diario y que es a veces complicado para los representantes desarrollar, entender e internalizar que su niño tenga alguna situación, algún diagnóstico, porque lamentablemente el representante hace una especie de duelo. Esa especie de duelo que hace ese representante es porque él necesita poder comprender que su hijo tiene una situación que hay que atender. Y por eso nosotros tenemos que respetar mucho, ser cuidadosos y empáticos en ese aspecto. Además, va a tener un beneficio universal. Es decir, la inclusión mejora la educación para todos. Tenemos que tener un empoderamiento docente, es decir, los profesores tienen herramientas efectivas. Es necesario que tengamos una formación esencial. Si a nosotros se nos exige como docentes tener esa formación, tener esos niños a los que yo debo atender, entonces es necesario que yo haga una inversión en mi formación. Y sería genial que los estados apliquen esa política, ese compromiso, en el cual exista una capacitación para los docentes. Debe existir además una inversión social, es decir, que se invierta en lo que es la educación especial. La educación inclusiva es una inversión fundamental en el futuro de la sociedad y requiere un compromiso continuo, colaborativo, con la finalidad de asegurar que cada niño alcance su máximo potencial. Nosotros debemos seguir construyendo aulas donde todos los alumnos sean tratados de forma equitativa. ¿Por qué es importante esa educación inclusiva?
porque es un modelo que busca atender las necesidades de todos los alumnos sin distinguir discapacidad, género, origen o religión. Esto se va a conocer qué es y por qué es importante, cómo se aplica en el aula con ejemplos y los datos de la UNESCO. La educación inclusiva es un modelo de educación que pretende atender a los niños de todos los lugares que tengan una necesidad o una dificultad, considerando especialmente algunos casos en los que puede existir riesgo de exclusión social. Este modelo de educación tiene que ver con la equidad del sistema educativo y va a requerir transformaciones con una perspectiva ecológica y sistemática. Dentro de los principios que rige la educación inclusiva, nosotros sabemos que es un modelo de enseñanza que se centra en comprender y en cubrir las necesidades de todos los individuos por igual, sin importar cuál sea la característica diferenciadora. Generalmente la educación inclusiva también hace énfasis en ayudar a los estudiantes que tengan mayor riesgo de sufrir exclusión social o de vivir episodios de marginalidad. Dentro de este grupo de estudiantes, nosotros solemos encontrar individuos de todo tipo. La característica especial de la educación inclusiva es que comprende que cada alumno tiene una necesidad diferente, tiene habilidades distintas, tiene capacidades y rasgos que lo hacen diferente del resto. Aun cuando yo tenga 3 niños y los 3 tengan síndrome de Down, yo tengo que saber que esos niños tienen características distintas y que esas características distintas hacen muchas veces que ese niño o que esa niña tenga, aunque el mismo diagnóstico, una habilidad distinta o un requerimiento distinto. Por otro lado, la educación inclusiva nos va a permitir desarrollar capacidades para modificar esos contenidos que se imparten y utilizar estrategias personalizadas para ayudar mejor a los estudiantes. Por otro lado, la educación inclusiva va mucho más allá de lo que se observa en el aula. Muchos expertos creen que para poder alcanzar realmente los objetivos propuestos es necesario transformar por completo los sistemas educativos, y eso no es así. Nosotros tenemos que eliminar barreras y fomentar la participación de los alumnos de características de todo tipo. ¿Cuáles son los principios de esa educación inclusiva? La educación inclusiva es un derecho, no es un privilegio. Por lo tanto, el aprendizaje es un derecho universal y debe cumplirse indistintamente de la característica o condición de la persona. Todos los niños deben tener las mismas oportunidades. La educación inclusiva considera que un sistema realmente justo es aquel que tiene en cuenta las diferencias de cada estudiante y la que trata de proporcionarle a todos ellos las ayudas que necesiten para alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje. La educación debe adaptarse a cada alumno. Como ya hemos visto, la educación inclusiva pone foco en permitir a todos los estudiantes llegar a niveles mínimos de conocimiento. Como consecuencia, una educación verdaderamente inclusiva es aquella que tiene la capacidad de adaptarse a condiciones particulares de cada alumno y que permite a su vez alcanzar el nivel mínimo exigido con las mayores garantías. Vamos a poner un ejemplo.
Un alumno con una discapacidad intelectual va a necesitar de la ayuda del maestro sombra. En el caso de un estudiante extranjero que no hable el idioma, también va a requerir la ayuda de un docente que le ayude con la parte del idioma. Ven que aun cuando en uno existe una discapacidad y en otro no, ambos necesitan ayuda. Por lo tanto, esa ayuda debe ser personalizada. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Los escucho. ¿Me escucha, profesora? Te escuchamos bien. Sí. Yo trabajo en un colegio de difícil acceso. Me he encontrado con estudiantes, porque soy profesor de media y premedia. Entonces, a veces nosotros no somos especialistas en tratar con estudiantes que ya vienen de grado de primaria, pues. Entonces, eso con respecto a la capacitación a los docentes y que el Estado apoye, es importante para eso porque pasa en la mayoría de las escuelas. Entonces, nosotros lo incluimos en los trabajos en grupo, tratamos, a veces hay muchachos que lo apartan, pues, pero uno lo incluye a ellos para hacer trabajo en grupo. Pero no es difícil porque como no somos especialistas en el tema. Gracias. Claro. Gracias a ti, José del Carmen. No, es que hacen bastante porque es que se requiere, aparte de un especialista, se requiere una orientación para que a ustedes se les haga más sencillo para poder hacer esa inclusión. Si ustedes no tienen digamos, esa instrucción, es un poquito más complicado, ciertamente. Entonces, de parte del Instituto Claustro Gómez, de parte del doctor Iván Gómez, me despido de ustedes, les agradezco por estar acá con nosotros hoy domingo, por la preparación que ustedes están teniendo día con día y por el compromiso que existe. Deseo que sea una semana de provecho para ustedes. Que pasen feliz fin de semana. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias por toda la Gracias, profesora. Que tenga buen fin de semana, profesora. Amén. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Que tenga buen día. Bendiciones. Ese buque